de Éxodo, capítulo 12, por favor. En el capítulo 12, verso 39, ya hasta aquí el Señor ha ejecutado sus juicios sobre un pueblo duro, sobre todo sobre un príncipe ensoberbecido que llevó a la ruina a su propio pueblo, a su propia gente. Y entonces comienza el trato, pero ahora con su pueblo. Ya ejecutó juicio, una buena reprensión al impío, pero ahora comienza el trato con su pueblo, y dice ahí en el capítulo 12, verso 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Verso 37, regresemos para poder entender el contexto en que esta frase fue establecida, fue escrita. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, dice la Escritura. Es una narración, hermanos, de la salida de los hijos de Israel, que con brazo poderoso Dios los sacó, con 10 plagas. Y habiendo obtenido su liberación, pues se dieron prisa, hermanos, y no titubearon, sino que comenzaron a salir. Y ellos entendían que el faraón que los había tenido por muchos años, 4 generaciones, 430 años estuvieron cautivos, pues que era un hombre bipolar, era un personaje de doble ánimo. Hay veces decía, llévatelos, y hay veces decía, no los dejen ir. Hay veces decía, está bien, ya entendí, somos perversos, yo y mi pueblo, y Jehová recto. Y después decía, no, ¿cómo los vamos a dejar ir? Entonces ellos no demoran su partida, y entonces entendiendo que estaba de buena voluntad el faraón después de 10 azotes, entonces toman prácticamente en premura y sus cosas, dice que Dios los hace caer en gracia, les dan oro, les dan plata, les dan adornos, y ellos toman y salen con mucho ganado. De hecho la Escritura menciona 600,000 hombres de a pie, ¿sí? Sin contar mujeres, sin contar niños, los cuales de alguna manera se supone que eran más de 600,000 por todo el grupo de personas que componían las familias. Y vemos que era un incremento vasto el que realmente se realizó entre el pueblo de Dios. En menos de 200 años se multiplicó el pueblo en gran manera por la bendición del Eterno, que le dijo en este caso a Abraham, que iba a multiplicar, que iba a bendecir su descendencia. Se nos dice que estuvieron 430 años. ¿Recuerdas la promesa? Desde el primer día que Abraham salió para ir hacia Canaán, hasta ese día habían pasado 430 años. Y aunque Dios se había tardado, mas sin embargo, fielmente había cumplido. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 17, si me acompañas, vemos algunos versos para que fortalezcas tu fe, por si estás pasando por situaciones difíciles y Dios te prometió cosas, pues que no te desanimes, que entiendas que la tardanza de Dios tiene razones muy obvias y muy benéficas para ti y para cualquiera que está bajo el trato de Dios. Capítulo 3, verso 17, dice así la Escritura: esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces esa promesa se le hizo 430 años, y en ese tiempo este pueblo distinguido, este pueblo escogido, tuvo que residir esos años, aprender y obviamente dejar una enseñanza para nosotros. Y pues vemos que Dios puntualmente, hermanos, puntualmente vino y cumplió su promesa, aunque no se ve que lo hizo con mucha rapidez, como hay veces quisiéramos, mas sin embargo en el tiempo correcto, en el tiempo que divinamente determinó Él, ese tiempo se cumplió y ese plazo se dio a luz. Y vemos que en esa tarde, en esa noche, en ese día,
el pueblo sale victorioso, sale con grande liberación. Y hermanos, me llama la atención porque hay una parte aquí que obviamente es la que vamos a estudiar y obviamente no la tenemos que aplicar, porque si no nos sirve para nada estar escuchando y hablando estas cosas. Regresemos por favor al libro de Éxodo, en el capítulo 12. De hecho, esta es la causa por la cual muchos no han podido ver la mano de Dios en sus vidas. No han podido ver la victoria en su propia experiencia, precisamente porque les ha faltado esto. Y dice el capítulo 12, verso 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida, dice la Escritura. Entonces la liberación no fue una liberación que les permitió planchar su ropa, almidonarla, ponerle su suavitel, ¿verdad? Llevarse de alguna manera el sándwich con la cantidad de jamón y queso que más les gustaba, pedirle a su esposa, prepárate esto, llévate la cobija, llévate esto. No fue una liberación así. Dice que ni siquiera tuvieron tiempo para aventarle, en este caso, aquella especie que hacía que se leudara el pan. Entonces puedes entender cómo sabía ese pan que no tenía esa especie muy particular, muy insípido. Y ellos tomaron la cantidad de masa, la cantidad suficiente, pero el pan tenía un sabor muy particular. Por eso el Espíritu Santo marca esta parte, porque entendamos que ellos iban saliendo de Egipto después de ser esclavos, después de ser miserables, después de que el faraón los había tratado con brazo duro. Ahora venía la liberación, y eso es algo que tenemos que aprender nosotros, ustedes los que han sido bendecidos con la salvación, ustedes que todavía están en Egipto y que están a punto de salir. Hablamos del Egipto espiritual, que es bajo las reglas, bajo la moral de este mundo, teniendo como rey al príncipe de las tinieblas. Tienen que entender que cuando Dios los va a sacar, se tiene que ir predisponiendo para entender que no los va a llevar a un hotel 5 estrellas, que no se los va a llevar prácticamente, no les promete suplirles todo lo que sus sentidos les piden. Hermanos, nosotros tenemos 5 sentidos: gusto, tacto, olfato, oído. Todos esos 5 sentidos están allí. Pero a Dios no le importa, a Él no le está importando tanto hacerte sentir bien o satisfacerlos. Si se puede, qué bueno, y si no, pues ni modo. No sé si me explico. Y esa es la parte que tenemos que entender, porque muchos por eso tropezaron. Muchos de hecho de la iglesia por eso se van para atrás, porque ellos quieren tener un cristianismo que los haga sentir bien. Y no se puede, hermano. Vas saliendo de Egipto y vas al desierto, ¿cómo te vas a sentir bien? No se puede. Muchos de nuestros paisanos que cruzan de la frontera del país hacia la frontera del vecino, hermano, tienen que pasar por circunstancias muy particulares. Me dijo un hombre, cada quien carga su garrafón de 5 litros, de 10 litros, y ahí lo va cargando. Y algunos incautos, al sentir cómo el calor comienza a calcinar su cerebro, empiezan a beber desesperadamente. Y los más viejos los regañan: tranquilo, tranquilo, ten dominio propio, no te acabes el agua, la vas a necesitar. Pero es que tengo mucha sed, no lo hagas, la vas a necesitar. Y muchos han testificado que quedan sembrados infinidad de cadáveres, porque ellos no entendieron que iban a entrar al desierto, y que en el desierto las cosas cambian del todo. Que en el desierto debes de ir con la mentalidad de no de mimar tus sentidos, gusto, tacto, olfato, vista. No puedes ir pensando que vas a mimar tus sentidos. Tienes que entender que al contrario los tienes que meter en cintura, los tienes que sujetar, tienes que predisponerte para que ellos de alguna manera entiendan quién manda. No son ellos los que mandan, sino tú tienes que gobernar sobre ellos. Y me contaron de uno muy particular que se acabó su agua. Hermano, no llevaba ni un cuarto del desierto caminando, y ya se había acabado el garrafón de 10 litros. ¿Puedes imaginarte? Y la lengua se le hacía chiclosa. Dame un poco de agua. No, yo no te doy. Por eso se te dijo que no te acabaras tu agua. Empezó a desvariar, hermano. Al final perdió el conocimiento, corrió como loco y por allá empezó a aventar espuma. Hasta ahí llegó. Infinidad de testimonios de gente que muere picados por las serpientes, picados por los alacranes, calcinados,
en este caso, el líquido que hay en el cuerpo se evaporó y ahí quedaron. Bueno, aquí la Escritura, el Espíritu Santo deja ese versículo con toda la intención de que entendamos que cuando vamos saliendo de Egipto, por un lado, si lo aplicamos en el sentido espiritual, el pan debe de ser sin leudo, un pan espiritual que no tenga nada que ver con la levadura del mundo. Y por otro lado, si lo aplicamos a la vida, en este caso física, tienes que habilitar una forma de disciplina, hábitos. Es lo que tienes que hacer. Porque si no lo haces así, yo quisiera que me acompañaras. Vamos a orar al Señor y me acompañes posteriormente al libro de Números. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche. Porque habiendo aprendido, Señor amado, que las 10 plagas que tú dejaste caer sobre el imperio de Egipto, Señor, de aquellos tiempos, como un memorial se levantaron, Señor. Número 1, para que la gente sepa que tú tienes poder. Número 2, para que la gente sepa que tu pueblo salió regocijado y en victoria, porque tú sí contestas y guardas a tu pueblo. Y número 3, para que la gente sepa que es alta rebelión oponerse a los decretos del más altísimo, y que tú esperas, Señor amado, ver al hombre humillado, o si no tú lo humillas, Señor, porque tú tienes poder. Haznos entender esto, Señor, porque ahora hemos entrado al desierto juntamente con el pueblo de Israel y nosotros queremos aprender de lo que a ellos les pasó para no cometer lo mismo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Me dice el testimonio, amados hermanos, que prácticamente sale una vasta multitud, pero me dice que se mezclan. Hay una mezcla en el verso 38, por favor. También, capítulo 12, verso 38, dice así: también subió con ellos, ¿qué dice? Grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Ese es el gran problema, que con esta familia de 600,000, dice que se mezclaron nativos de Egipto. Se mezclaron personas, 12:38, se mezclaron personas que no tenían nada que ver con el llamamiento de Dios. Personas que no tenían nada que ver con los propósitos de Dios. Sus objetivos no era llegar a Canaán. ¿Sabes cuál era su objetivo? Salir de Egipto, porque Egipto estaba de alguna manera inhabitable. Egipto había caído bajo 12 plagas. No había realmente la vegetación, no había la cantidad de cabezas de carne, no había la cantidad, en este caso el río tardaba para reponerse después de una plaga de sangre que había caído sobre él. Entonces la gente, número 1, huyó porque no había manera de poder llevar una vida como la que habían llevado ellos cuando Egipto había sido un imperio. Y ellos se mezclan con el pueblo de Dios que salió. Fíjate nada más, eso es peligroso. ¿Qué sucedió cuando Dios llama a Abraham y se mezcla Lot con Abraham? ¿Qué pasó? Pues vemos que hubo conflictos y a la hora de escoger, porque era muy vital, era crucial escoger lo que más convenía. ¿Por qué siguió Lot? Por el sentido de la vista, ¿cierto o no? Dice que vio que la tierra de Sodoma era como el huerto de Jehová. ¿No dice eso? Y Abraham dice que él vio hacia la llanura. Él vio prácticamente hacia la tierra desierta que le habían asignado. Entonces nos damos cuenta que es peligroso cuando gente se mezcla con la iglesia, porque solamente ves hipócritas que están fingiendo que realmente van a tomar la cruz, que realmente se van a negar, y lo único que quieren es sencillamente una aventura. Dicen que el Dios del cielo van a ofrecer sacrificios. Aquí dejó caer 10 plagas, aquí hizo cosas portentosas, vayamos a ver qué es lo que va a hacer. Y el morbo nada más de ver qué es lo que iba a hacer en el desierto. ¿Recuerdas que les dijo camino de 3 días? Nada más de morbosos se fueron. Otros más se fueron prácticamente porque pues al ver que de alguna manera el pueblo salía, bueno, pues vamos a aventurarnos. Como los que se van a Estados Unidos, realmente a lo mejor ni se quiere ir, pero como se va su tío, se va su primo, se va la pandilla, pues vámonos. Y ahí se van, pero no tienen una convicción, no saben realmente por qué van. Y ese tipo de gente que se mezcló, hermanos, obviamente, aquí dice, lo leo, póngame atención. También subió con ellos grande multitud, el Espíritu Santo nos dice, de toda clase de gentes. O sea, muchos de ellos ni eran judíos, ni eran circuncisos, eran incircuncisos. Y más adelante dice, y cocieron tortas sin levadura, dice, de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces nos damos cuenta
que es muy probable que gran parte de las personas, de las multitudes que se mezclaron, fueron personas que salieron sin saber a dónde iban. Personas que salieron nada más de alguna manera porque la multitud se fue. Y es muy probable que muchas veces, que cuando ellos llegan, algunos de los que todavía sobrevivieron, cuando ellos llegan al monte Sinaí y se enteran que se van a quedar todavía 40 años ahí, ¿no recuerdas que ellos mismos decían, designemos un capitán? ¿Y qué decían? Volvámonos a Egipto. ¿No decían eso? ¿Cuántas veces el diablo no viene y te sugiere, vuélvete un rato al mundo, vete a echar unas copas, vete un rato a gozar la carne, hombre, y después regresas? Era lo mismo. Sencillamente vemos un grupo de gente, pues que no tenía un llamado, hermanos, y que obviamente, hermanos, estaba ignorando realmente lo que Dios quería hacer con el pueblo. Por tanto, nuestro énfasis en esta noche sería que el pueblo de Dios no debe de ser esclavo de sus apetitos. Entiéndalo, por favor. Sus sentidos le fueron dados para servir y honrar al Dios del cielo de una manera más excelente. Por eso ustedes que educan a sus niños, lo que deben de hacer es trabajar con los sentidos de sus niños. No todo lo que el bebé quiera, no todo lo que el adolescente quiera, no todo lo que él pida. No, porque si no, de lo contrario, tú eres el asesino de tu niño. Porque al dejar que tu niño tenga todo, haga el berrinche, pida de alguna manera lo que a él le dé la gana, y tú se lo das para que se calle, tú se lo das porque según tú, pobrecito, lo vas a traumar. Lo único que estás haciendo es que le estás haciendo esclavo de sus sentidos. Y cuando él sea llamado por Dios, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees tú que Dios podrá más que sus sentidos que lo gobiernan? No, es seguro que no. No va a poder. Entonces es muy importante. El énfasis de esta predicación es que los siervos, el pueblo que sigue a Dios, no debe de ser esclavo de sus apetitos. No debe de estar solícito por satisfacer, por agasajar sus sentidos. No debe de estar buscando en todo tiempo la gran mezcla de sabores, de aromas. No debe de estar buscando eso. No que esté mal. No está mal. Lo que está mal es que después seas un esclavo de esas cosas y no puedas vivir sin ello. ¿Cuántas personas hay que no se pueden bañar con un sote o con un Roma porque ellos usan exclusivamente cierta calidad o cierta marca de champú? Hermano, no es que esté mal. Si te alcanza para el Head and Shoulders, pues qué bueno. Pero hay veces tienes que decidir entre darle una torta al necesitado o comprarte tu Head and Shoulders. Y pues ¿qué crees que vas a terminar haciendo si tú eres esclavo de tu sentido del olfato? ¿Qué vas a terminar haciendo? Ay, discúlpame, pero es que a mí me sale caspa, es que yo siento mucha comezón, es que yo no me gusta cómo huele la ropa, yo necesito mi Suavitel. Pues claro, eres un esclavo del sentido del olfato. Esa es la verdad. No creas que siempre existió Head and Shoulders, mijo. No creas que siempre existieron las camisas almidonadas. Bueno, eso ya pasó de moda, ¿verdad? No, la gente no siempre vivió con eso. Pero el gran problema es cuando la gente no entiende que por eso el Espíritu Santo está dejando aquí. Salieron en premura y no hubo oportunidad para cocer unas buenas conchas, unos ojos de pancha, y entonces solamente llevaron unas bolas que metieron y era un pan muy duro y había que comer porque no tenía ni sabor. ¿Sí me explico? Es muy importante. Entonces aquí toma sentido la educación de nuestros hijos. Aquí toma sentido nuestra misma educación. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. Algunos ejemplos de esta situación. Acompáñame ahora sí al libro de Números, capítulo 11, verso 4. Quiero ser muy enfático. Aprende a comer pan sin levadura y no descuides tu responsabilidad con Cristo. Si en ello conlleva, o si se te permite comerte una buena rosca de Reyes y no vas a descuidar tu obligación en Cristo, cómetela, hermano, y cómete hasta el muñeco que viene adentro. Pero si eso te va a estorbar para que tú cumplas tu responsabilidad con Cristo, hermano, abstente de todo mal. Porque es la gran desgracia, y muchos cayeron a tierra precisamente porque no entendieron estas cosas. Capítulo 11, verso 4 del libro de Números. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿qué dice? Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer qué? Carne. ¿Qué quería su corazón malvado? Carne. ¿Qué queremos nosotros cuando nos dicen, ¿qué quieres que haga de comer?
Hazte una buena olla de verduras y métele chayotes y chilacayotes. No, no dice uno eso. Ay, sería bueno una carnita asada. Sería bueno. Toda la semana quieres comer carne. ¿No serán estos tus parientes? Mira nada más, hermano. ¿Tuvieron un vivo qué? Deseo. ¿Dónde se dan los deseos? ¿En el sentido del gusto? ¿Cómo? ¿Picoso? Ah, en el corazón. Aquí está el corazón. Y aquí en este corazón viven los sentidos prácticamente, y vemos nosotros que este pueblo prácticamente comenzó a rebelarse, sus pasiones comenzaron a brincar. ¿Por qué? Pues era un pueblo que ni lo habían llamado, se había mezclado de emoción, se había mezclado porque lo que quería es salir de Egipto, porque ya no había modo de vivir ahí. Quería ir de morbo como Herodes. Ah, qué bueno, eres Jesús, haz un milagro para mí. Solo era el morbo, realmente no estaba interesado en obedecer ni en aprender las leyes de Dios. Entonces vemos, no esperaban la tierra prometida. Bueno, ellos salieron, más bien pudiéramos decir, ellos oyeron, hay una tierra prometida, bueno, Egipto ya se deshizo, vamos a la tierra prometida, pero no esperaban que en el lapso, en el curso, en el camino, iba a haber pruebas para poder comprobar que eran dignos de la tierra prometida. ¿Sí me explicó? No lo esperaban. ¿Cuánta gente viene a Cristo y no espera que enseguida que venga le van a empezar a quitar todo aquello en lo que confiaba? Se amarga, mucha gente se amarga, parece como al que salió con el peregrino, de alguna manera, ¿cómo se llamaba? Flexible. Se iba emocionado con la tierra prometida, pero cuando cae en el pantano de la desconfianza, ay, esta es la bendición, quédate con ella, yo me regreso mejor. Al primer recargón, hermano, se fue para atrás. ¿Por qué? Porque tuvo un vivo deseo. Quería la tierra prometida, pero no quería la prueba que ofrecía también la tierra prometida. No sabía cómo vivir en Egipto, y entonces salieron para ir a vivir a la tierra prometida. Eran chivos infectados que llegaron y infectaron todo el rebaño, y dice que el pueblo de Israel olvidó su carácter. Ellos olvidaron que Dios los sacaba de la esclavitud, y cuando aquellos insensatos comienzan a quejarse, queremos carne, ¿qué hizo el pueblo? Se unió a ellos y pidieron carne también. Les gobernaban sus sentidos. Y vemos que esta pequeña facción de descontentos hizo que una sociedad entrara en un estado de locura para con su Dios. Las ovejas olvidaron su carácter y de alguna manera se desbandaron, hermanos. Por tanto, nadie piense que una profesión externa será suficiente para soportar las tentaciones del gran maligno. No. Decir yo soy cristiano, cantar cantitos, traer una Biblia, ¿piensas tú que es suficiente para cuando el gran maligno venga a probarte? No conoces realmente lo que estás haciendo. Se necesita tener el corazón circuncidado. Se necesita tener el corazón sometido a la palabra y al Espíritu de Dios. Y vayamos a ver un campeón del sometimiento. Filipenses capítulo 4, verso 12. Este era descendiente prácticamente de Benjamín, dice, de la tribu de Benjamín. Hablamos del apóstol Pablo. Dice así Filipenses capítulo 4, verso 12. Esto es lo que este pueblo no entendió, que el Dios del cielo los estaba sacando de Egipto, pero con esta intención, mis amados hermanos, capítulo 4, verso 12. Vamos a leer desde el 11. No lo digo porque tenga escasez, juntos, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12. Sé vivir, ¿qué dice? Humildemente, y sé tener ¿qué? Abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gloria a Dios. Que tenían que haber entendido los que salieron de Egipto. Te van a tratar en la abundancia y en la escasez. O sea, cuando Pablo dijo, sé vivir en abundancia, él estaba recordando lo que vivió a los pies de Gamaliel. Y cuando dijo, sé vivir en escasez, él estaba recordando lo que ahora estaba viviendo a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes estaban a los pies de Gamaliel y les iba muy bien? De repente vienen a los pies del crucificado y parece que los agarran a riatazos. No te quejes, más bien aprende. Porque estos insensatos de Números 11 tuvieron un vivo celo y pidieron carne. ¿Y sabes qué? Quedaron sus carcasas en el desierto. Por no aprender que los estaban sacando de la esclavitud, pero para llevarlos no para contaminar la tierra prometida, sino para poblarla, pero con un carácter ya tratado en el desierto. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos?
Así es que, hermanos, una cosa de manera primordial se le enseña a la oveja, al discípulo, al que va abandonando Egipto: un carácter, más que emociones, un carácter. No depende de la situación, sino depende de la providencia. No depende de lo que siento o lo que tengo, sino de lo que día a día Dios te va a proveer. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿No les hacía descender el maná del cielo? Había días que los metía de algún cuchillo su garganta. No, fielmente descendía el maná. ¿Les prohibía el Señor tomar lo que necesitaran? No, lo que les prohibía era amontonar, ¿no es cierto? Toma lo que te vas a comer, toma todo lo que te vayas a comer, pero no me lo amontones porque se pudre. ¿Y se pudrió o no? Se les pudrió. Te prohíbe guardar un pequeño colchoncito para si se llega a enfermar fulano, sutano. Sí, sí te lo permite, pero guárdate prácticamente el king size y te metes en problemas. No, se te pudre. O sea, tenemos que entender que Él nos está llevando a una vida de fe. Dios va a proveer. En otras palabras, si vamos nuevamente por favor capítulo 4, dice aquí en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué dice? He aprendido. ¿Cómo aprendió? En el diario vivir, en el duro trato. En el duro trato de su maestro, él aprendió a vivir. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y cuando aprendes, el verso 12, ¿qué dice? Sé vivir. ¿Cómo puedes decir sé vivir si no has aprendido? ¿Y cómo vas a aprender si no has sido tratado? ¿Me explico? Entonces, ¿ya te diste cuenta por qué hay cosas que no se mueven todavía en tu vida? Señor, por favor, Señor. No has aprendido. No la voy a mover hasta que no aprendas. No sea que vayas a citar Filipenses 4:11 y ni hayas aprendido. He aprendido a vivir. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? Si cada rato estás reprobando. Ellos se quedaron 40 años. ¿Cuál fue el propósito de dejar los 40 años en el desierto? Que aprendieran. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios? ¿Cuánto tiempo nos lleva aquí? ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? 2 años. Quizás se va a acabar ya nuestro curso. O quizás se va a tardar otros 38 años para cumplir los 40. No lo sabemos, pero el propósito ¿cuál es? Aprender. ¿Por qué viene Don George? Para que aprenda. ¿Por qué viene Daniel? Para que aprenda. Para que al rato Francisco cuando salga diga, sé vivir. ¿Por qué? Porque ya aprendí. Pero no puede decir sé vivir Daniel si no ha aprendido. Pero no se aprende entre de alguna manera tulipanes y que se te lastimen los tobillos o la planta del pie. Tienes que entrarle a la parte difícil. Por eso los metieron al desierto a ellos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos que Pablo aprendió una cosa, dice, a contentarme. Esa parte es difícil. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. Ahí está la parte que tenemos que aprender. Cristo quiere que te contentes. ¿Fuiste llamado siendo libre? Conténtate. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Conténtate. ¿Fuiste llamado siendo casado? No procures soltarte. ¿Fuiste llamado siendo soltero? No procures casarte. ¿Sí te das cuenta? Ahí está. Aprende. Aprende nada más. No estés de alguna manera pataleando. Aprende. Y cuando aprendes, hermano, ¿cierto o no? Cuando nosotros éramos adolescentes, ya queríamos ser adultos. Ya quiero ser adulto, ya me quiero casar, ya quiero tener a la dueña de mis quincenas. Ahora ya la tenemos y ¿qué queremos? Quisiera regresar a ser niño. No aprendimos. ¿Cierto o no? No, aprende, niño. Aprende. No quieras ser como tu papá. No, aprende ahí. Ahí aprende. Ahí, hasta que Cristo te dé el brinco, ya habrás aprendido. Hay que aprender. Si no aprendemos, entonces dice ahí, he aprendido ¿a qué? A contentarme. Pero ¿cómo pudiéramos decir que estamos contentos? ¿Los has oído cuando oran por los alimentos? Te damos gracias, Señor, por los alimentos, gracias, bendito. Y ya le sirves y que, ¿no hay un pedacito de carne? Ese no sabe ni lo que oró. Dice que aprendió a contentarse y cuando no hay lo que él esperaba, ya empezó a quejarse. Ese no ha aprendido. No está aprendiendo. Eso fue, de alguna manera, esa era la lección que tenía que aprender Pablo, como todo aquel que es llamado a aprender en lo duro, en lo sufrido. Él tenía que considerarlo. Por esos medios él había sido ejercitado.
Hermanos, la Biblia dice que él estuvo en cadenas, en prisiones, en ayunos, en desvelos, en peligro de falsos hermanos, en peligro de naufragios. ¿Cierto o no? Y él traía memoria y él dijo, he aprendido a contentarme. Amén. ¿Cómo se aprende entonces? Se aprende en la adversidad, hermanos. ¿Cómo tenían que haber aprendido estos que salieron de Egipto? Ahí, en el diario vivir, Dios les daba su maná. Dicen que eran como semillas de culantro, una hojuela de miel. Y ahí estaba, y era el nutriente adecuado para que ellos pudieran tener salud en el desierto. Dios fue tan fiel que su calzado nunca se desgastó, su ropa nunca se apolilló, nunca se desgarró. Siempre estuvo Dios fielmente proveyendo. Entonces Pablo trae a memoria, sé vivir en la abundancia y en escasez. Fíjate nada más. ¿Qué quiere decir? Que como aprendió, aun cuando tenía escasez, él se contentaba y daba gracias. Pero cuando tenía abundancia, no es que decía, ay, ahorita voy a entrarle como glotón para cuando no tenga, pues al menos yo ya comí bien. No, sencillamente comía lo que tenía que comer. No despifarraba, no desporticaba, no. Sencillamente había aprendido, se había contentado. Dice el libro, por favor, 1 Corintios capítulo 10, verso 23. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Esta parte le hizo falta a estos pobres judíos. Capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Y después dice el 24, dándole sentido a lo que había dicho, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aunque todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. ¿Tú crees que les iba a edificar si los iba Dios a llevar a ser espirituales y de alguna manera a quitar pasiones, que Dios les pusiera un McDonald's en el desierto? ¿Les edificaría? Pues no, hermanos. La verdad, pues iban a venir como pelotas y eso no iba a servir para entrar a pelear. No iba a edificar. Eso no era correcto. Ahora, comer carne diario, ¿sí trae consecuencias severas, hermana? ¿Comer carne? No, ya tan solo la gota, ya de ahí se brinca, ¿verdad? Entonces imagínate, el cuerpo, ¿cuánto tardará el estómago en procesar la carne? ¿Y qué decir tus maruchan? Pues imagínate. Pues no, el Señor estaba metiéndolos en una disciplina, hermanos. Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Meternos en una disciplina y que aprendamos a contentarnos. Oí el testimonio de un judío muy rico el hombre, muy rico, que construyó su casa, pero una de las esquinas la dejó incompleta. Y la gente cuando pasaba, bueno, y ese judío codo, ¿por qué no terminó? Mira nada más qué feo se ve ahí su casa. Y un día le preguntaron y él dijo, no, lo que pasa es que para mí es sano dejar esa parte incompleta, porque eso me recuerda que no es para siempre aquí en la tierra, que mi casa la tengo allá arriba. Ahí estaba la lección. Él había aprendido algo. Lo que tengamos aquí nada más es pasajero. Lo que alcancemos a hacer aquí es ganancia. Lo que necesitamos es un carácter. Hoy estaba en Mamre, allá estaba Abraham, después ya estaba cerca prácticamente del Golán. Después de ahí lo habían movido más allá, cerca del Jordán, y así lo traían a Abraham con un propósito, que aprendiera a contentarse. Amén. Que aprendiera. Entonces, mi amado hermano, a ti que no te gusta ponerte ropa usada, aprende a contentarte, porque a lo mejor después ni usada vas a usar, valga la redundancia. Dios es así, hermano. Él va a empezar a tratar con el corazón del pueblo. Entonces, vemos nosotros que prácticamente, hermanos, lo que les hizo falta, porque se mezclaron hipócritas en medio de la iglesia, y porque ellos obviamente salieron a la aventura, salieron porque lo que querían es huir de Egipto, salieron del morbo para ver qué hacía Jehová. Cuando viene Satanás a meterlos en una tentación, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a quejarse, comenzaron a tener un vivo deseo, y las pasiones comenzaron a brotar y no pudieron interponerse o sobreponerse más bien a esas tentaciones. Y al final, amado hermano, si vamos a 1 Corintios, fíjate lo que dice en el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Pero de los más de ellos juntos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron, ¿qué dice? Postrados en el desierto. ¿Por qué crees que muchos cristianos no van a entrar? ¿Por qué? Porque no aprendieron a contentarse. Porque dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ellos todo lo que le caía es de Dios. Es de Dios, no es de Dios. Dios quiere que somos hijos del rey, tenemos que vivir como reyes. Ah, caray, imagínate nada más. No, hermanos, somos siervos, hijos hasta que lleguemos de aquel lado. Porque cuando se empieza en Mateo 25 a juzgar, bien hecho, buen siervo y fiel. Fíjate, le dan el título de siervo, no dicen bien hecho, hijo, no dice eso. Dice, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces vemos que estos hombres precisamente quedaron postrados en el desierto, y muchos que profesan cristianismo se van a quedar postrados porque ellos, cuando se llama a un ayuno, ¿tú crees que ayunan? No, claro que no. Cuando se llama a una reunión de oración, ¿tú crees que van a una velada de oración? No, claro que no, ellos se van a la cama a dormir a tiempo. Por eso ni bolsas tienen en los ojos, o sea, prácticamente ellos duermen muy bien, al contrario, los ojos muy hinchados. Ellos no tienen ningún problema, sus pasiones les gobiernan y ellos siempre están supliendo la necesidad de sus sentidos. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Dios prácticamente nos llama a una vida de disciplina. Y si vamos nosotros al libro de Números 13:31, por favor, vayamos a ver. Entonces vemos nosotros que el Hijo de Dios, el peregrino, el que va camino a la Sión, al cielo, no debe de dejarse gobernar por sus sentidos. Capítulo 13, verso 31 dice así: mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Dice el verso 12 del capítulo 14: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? ¿Quiénes eran todos esos quejosos? Los que se dejaban gobernar por sus pasiones, los que siempre estaban supliendo lo que les pedía el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del olfato. Reitero, no está mal. Lo que está mal es que te gobierne y que seas capaz de descuidar lo que Dios te pide por suplir esas cosas. Eso es lo que está mal. Entonces vemos nosotros que en el capítulo, por favor, Números 21, verso 5, nos dice nuevamente: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué vemos? Gente que no aprendió a contentarse. Gente que nunca supo vivir. Digo, estos decían que tenían en Egipto, a ver, recuérdenme qué tenían en Egipto. Puerros, sepulcros, cebollas, ollas de carne. ¿Podemos decir que tenían abundancia en Egipto? Vamos a creerles, no tenían eso, pero eran unos embusteros mentirosos. Teníamos sepulcros, puerros, cebollas, ollas de carne. Ok, ya tenían abundancia, ¿cierto o no? ¿Deberían de haber aprendido a qué? A contentarse. Bueno, pues ya nos dieron abundancia, ahora nos están dando este pan tan liviano, pues también nos vamos a contentar. Eran unos mentirosos, nunca aprendieron y no supieron cómo vivir. Entonces nosotros vemos que realmente sí es muy peligroso. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 8, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, el campeón del contentamiento, el que aprendió a vivir en abundancia y en escasez? Así es que, pueblo de Dios, usted que va saliendo de Egipto,
o que ha salido de Egipto y se cumplió la promesa, aprenda a contentarse en el estado en el que está. Aprenda a vivir para cuando venga la escasez, usted diga, pues yo ya en mundo estuve agarrando a puños ya, total me comí lo que me tenía que comer. Dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué bárbaro, qué declaración, capítulo 6 verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y después te dice, ¿por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, yo creo que estaba pensando en, se llamaba Acán, sí, ¿verdad? El que apedrearon de los lingotes de oro y el manto babilónico, estaba pensando en él. Yo creo que estaba pensando en Judas también, ¿no? Yo creo que estaba pensando en ellos, hermanos. Estaba pensando en todos ellos. Y dijo, porque dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, quedaron postrados en el camino al cielo. Amén. Regresamos a Éxodo capítulo 12, 39 y terminamos. Una instrucción muy práctica para nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces, entre tantos sales del mundo, hermano, pues no hay tiempo para hacer riquezas aquí abajo, no hay tiempo como para vivir como ellos viven, no hay tiempo como para divertirse como ellos se divierten. Mejor come tu pan sin levadura, hermano, aunque esté amargo. Nos dice la Escritura que cuando ellos establecieron la fiesta de la Pascua, hermanos, dice que tenían como mandato comer panes sin levadura, hierbas amargas, y el cordero pascual, dice que con el bordón en la mano, las sandalias calzadas y comiéndolo rápidamente. Figura de que hay que salir, hay que huir. Está maldita esta tierra. Aprendan a contentarse por las circunstancias que se den, hermanos, que al menos cuando venga la escasez, ustedes digan, ya tuve suficiente. Y cuando venga la abundancia, ustedes digan, pues ya Cristo me enseñó cuando tuve nada. Hoy he aprendido a contentarme, he aprendido a vivir. Sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Si tienen ese principio establecido en su corazón y establecen ese principio en el corazón de sus hijos, créanme, hermanos, ¿qué cosa los podrá separar del amor de Cristo? Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir. Nada, hermanos, los separará, porque sencillamente son gente que ha aprendido a vivir. Hermanos, ¿cuánta gente no disfruta a su esposo? Y nada más está viendo al otro, ay, ojalá mi esposo fuera como ese. Ay, mi esposa, ojalá y tuviera los ojos de aquel. No disfrutan a la que tiene en su casa, hermano, porque no ha aprendido a vivir. No ha aprendido. Tiene un cuartito donde vivir, donde guarecer. Está pensando en la casa de 3 pisos que el otro no sabe si a lo mejor es policía y andaba robando, extorsionando. Ay, quisiera tener una así. No sabe, hermanos, que el que paga un mal con un bien, la maldición no se apartará de su casa. Está codiciando lo que no debe de tener. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a vivir. No aprendió a contentarse. Y cambia celulares, y cambia coches, y cambia, todo cambia. Hermano, está cambiando su alma por la perdición. Entonces, no, hermanos, hay que aprender a contentarnos con lo que tenemos. Entendamos, Jesús va a perfeccionar nuestros corazones. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Si hay algo que arreglar, vamos a arreglarlo, hermanos. Hay que hacer cambios radicales, instantáneos, yendo a Calvario, hermanos, pidiéndole a Jesús que perdone nuestros pecados, pidiéndole al Señor que nos limpie. Pablo decía que no nos embriaguemos con vino, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Y nos dice que el vino trae disolución, hermanos. Entonces, detenernos en lo que tus hermanas platican, hermana. ¿Para qué te detienes, hermanas? Ellas no quieren ir al cielo. Detenerte en lo que el codicioso de tu familiar platica. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? No, hermano, tú vas a la tierra prometida. Amén. Asegúrate de formar un carácter, fórmalo en tus hijos, pelea, lucha, establece, pónganse de acuerdo familiares, padre y madre, en lugar de estar discutiendo, entiendan que el diablo tiene como trabajo sublime, como prominente, su trabajo es tentar,
Y obviamente cuando una persona ha caído esclava de sus sentidos, para el diablo es un bocado fácil. Pero alguien que tiene dominio propio, el diablo, y ahí lo vemos en nuestro Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando tenía dominio propio sobre su sentido del gusto? Apártate, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué poder tenía en el sentido de la vista cuando el diablo le llevó al pináculo y le mostró todos los reinos de este mundo? Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate. Eso yo te los presté un rato, al rato me los vas a regresar. ¿Qué me vienes a impresionar? Nada más, tenía un control, una autoridad sobre sus sentidos. Hermano, qué bueno, cuando es lícito, disfrútalo, hermano, pero cuando no lo tengas, no te pongas a llorar. Da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, dice la Escritura. Aprende de los necios que cayeron allí en el desierto, hermano. Cayeron precisamente porque tuvieron un vivo deseo. Sus sentidos los gobernaron y ellos no pudieron decir no cuando la pasión brotó y no hubo modo de domar al potro salvaje, hermanos. Y al final de cuentas perecieron, hermanos. Ellos perecieron y quedaron ahí como un testimonio, como un memorial para todo aquel que deje que sus sentidos lo gobiernen, hermano. La Biblia dice que aquellos que teniendo los sentidos bien ejercitados han alcanzado madurez. Entonces los sentidos, úsalos. Es una bendición usarlos de la mano de la Escritura, con el dominio propio. Por eso vemos fumadores empedernidos, vemos lujuriosos que no lograron entender para qué era el sexo. No lograron dominar esa área y se volvieron unas máquinas destructivas, un material contaminante. Vemos glotones que solo viven para su vientre y no tienen el dominio propio como para poder decir: hoy no voy a comer, hoy voy a ayunar, hoy le voy a meter cuchillo a mi garganta porque quiero tener una comunión con mi Señor. Ellos perecieron. Y el Señor no deja palabras en su Escritura nada más de balde. Iban saliendo de Egipto, pero no tuvieron tiempo para sazonar su comida. Y por eso dice la Escritura, el Señor lo dijo: de todo lo que te pongan en la mesa, ¿qué dice? De esto comed y quéjate, o pide la sal que le falta. ¿Dice eso? No, un chilito, un limoncito, cállate la boca, cómete lo que te dieron. No, hermanos, de todo lo que le pongan delante, de eso comed sin preguntar. No era diferente con el Señor. No era diferente. Sencillamente una forma de vida para no tener problemas. He aprendido a contentarme. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Fielmente nutres nuestras almas, Señor amado. Fielmente nos alimentas. Te pedimos que nos des el dominio propio, Señor. Danos la gracia. No queremos quedar postrados porque vemos que un Esaú le ganó el sentido del gusto, Señor. Y al final deseó heredar la bendición y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, Señor. Debió de haber llorado antes de que la tentación le ganara, Señor. Lloró cuando ya no se podía hacer nada. Vemos un codicioso Judas que después dijo: he pecado. Debió de haber dicho antes de haber vendido al maestro, pero le ganó el sentido, Señor amado. Padre, del tacto, de la codicia en su corazón, le hizo pedazos, Señor, a causa de que sus sentidos lo gobernaban. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Envuélveme, Señor, que seas todo en
Lléname, Señor, que huela solo a ti, que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, lléname, Señor, que huela solo a ti, que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Señor, nosotros ya pasamos por esa experiencia de haber salido de Egipto, pero tenemos que confesar con vergüenza. Hay veces esta carne quiere demandar que se les sirva como rey. Ayúdanos. Hoy hemos aprendido, Señor, que no siempre se puede tener todo en la vida, y que nuestro deber y responsabilidad es aprender a vivir. Sobre todo, aprender a contentarnos. En el estado en que tú nos pongas, queremos aprender a darte gracias sin quejarnos. No hablamos de una vida mediocre que no se esfuerza, hablamos de que trabajamos muy duro y con el sudor de nuestra frente ganamos el pan. Pero hay veces, por mucho que trabajemos o por muchas ganas que le echemos o intelecto, ingenio, sencillamente no se genera más de lo que tú has establecido, Señor. Y nosotros queremos aprender a vivir en ese rango, Señor. Aún ayúdanos para cuando dé vuelta la rueda de la providencia y nos toque tener en abundancia, para tener dominio propio, Señor, y no permitir que este potro salvaje que es nuestro corazón nos gobierne. O de lo contrario, Señor, cuando venga la escasez nos vamos a amargar, Señor. No lo permitas. Este es tu pueblo, Señor, que tú compraste. Ya le pasó al pueblo de Dios, al pueblo judío. Ellos ya pasaron, ya fueron probados. Ahora estamos nosotros en su lugar. Ahora tú estás observando a cada uno de mis hermanos aquí presentes y tú lo estás valorando, probando, reprobando o aprobando. Ayúdanos hoy, aprendemos que el siervo de Dios no debe de dejar gobernarse por sus sentidos. Antes bien debe de usar esos sentidos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, acepta la oración del pecador y dale tu gracia para que puedas, Señor amado, con gracia de Dios, obedecer, andar en tus caminos, Señor. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, sé todo en mí.
Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te dé entendimiento para poder seguir meditando en esto y para que no descanses hasta que no lo obtengas, porque en ello conlleva tu caminata próspera y alegre o tu caída. Que Dios te haga sabio. Que pasen buenas noches, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Saludémonos unos a otros. Terminamos la reunión. Dios les bendiga.